una canción hermosa que tiene historia, tiene años y aparte de eso tiene testimonio. Dice, he decidido seguir a Cristo. ¿Sabe que esta canción lo escribió un hombre de Dios, un siervo, un varón de Dios? Perdió sus hijos y dijo, he decidido seguir a Cristo. Perdió su esposa y él dijo, he decidido seguir a Cristo. Nosotros pasamos por pruebas, por tribulaciones y a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? Pero hay gente que pierde no solamente dinero, trabajo, situaciones, pierde su familia como este hombre. Y él dijo, he decidido seguir a Cristo. Póngale mucha atención a la letra, pero cante con el corazón. Cantemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué linda letra, y debemos hacer nosotros lo mismo. Ha sido un dolor para esta persona que hizo este himno, pero eso es lo que nosotros también, por más dura o difícil circunstancia, debemos confiar y estar firmes con el Señor. Esta letra dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Nosotros tenemos unas palmas, ¿verdad? Usémosla. Él se goza cuando le ve a usted alabando en medio de la tempestad. Use su voz, pero también use sus palmas. Cantemos esta canción. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decidle a Dios cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decidle a Dios cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. ¿Tenemos una alabanza más o no? Sí, tenemos una linda favor, alabanza más. Continúe. Bueno, esta canción es también muy tradicional en nuestro medio.
habla de cuán grande es Él. Cuando usted ve que el Señor ha hecho algo grande en su vida y no sabe cómo expresarle, porque a veces nuestro vocabulario se vuelve limitado, cántele esta canción. Habla de cuán grande Él es en los cielos, en los montes, en los valles, en las aves. Y también habla de cuando nosotros, en lo cuán grande es Él, lo veremos un día. Cantemos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Puede tomar asiento. Qué hermoso ha sido alabar al Señor y qué hermosas letras, qué verdades, bueno, por lo menos en mi vida. Cuán grande es, qué hermoso. Queríamos dar la bienvenida a si es que hay alguien nueva. No hay nadie nueva, pero tenemos un testimonio de María del Carmen y pedimos que pase adelante. Buenos días, hermanas. Perdón, vengo a dar un testimonio muy grande de lo que el Señor está haciendo en la vida de mi sobrino. Hace un mes, él trabaja en el oriente, en Los Pozos. Hace un mes, él sufrió, a ver, para comenzar,
Mi sobrino tenía una malformación en su cerebro, una especie de aneurisma, y su vida siempre estaba corriendo peligro porque se le podía disparar ese aneurisma. Hace un mes estaba en Los Pozos, en el oriente, y le había cogido un episodio de dolor de cabeza. Entonces se había tomado la medicina, pero no le hizo efecto y le dio como es un derrame cerebral. Le llevaron al Lago Agrio y perdieron demasiado tiempo, perdieron día y medio. Y cuando la esposa se comunicó con el neurólogo acá, le había dicho que si le llevaban inmediatamente la vida de mi sobrino, pues no estaba en tanto riesgo. Como les digo, se perdió día y medio y recién llegaron a las 12:30 de la noche de hace un mes, del lunes de hace un mes, y el doctor les dijo que realmente pidan a Dios para que se le lleve a mi sobrino, porque no iba a quedar bien. Entonces nos pusimos en oración y clamando siempre la palabra, las promesas del Señor, porque la palabra dice que para lo que al hombre le es imposible, para Dios no hay nada imposible. Les cuento que mi sobrino está saliendo adelante. Hace una semana salió de cuidados intensivos, está ya en la habitación y el Señor sigue haciendo su obra maravillosa en él. El Señor sigue haciendo el milagro sobrenatural. Sabemos que siempre el Señor tiene un propósito para nosotros. Y yo creo que el propósito que el Señor tiene es el tratar con toda mi familia. Y declaro por fe en el nombre de Jesús y para gloria del Señor, que mi sobrino sale absolutamente bien, parado con todas sus facultades cerebrales bien. Ese es el testimonio que yo les quería dar, compartir de la grandeza del Señor, que el Señor es fiel a sus promesas y Él siempre las cumple. Gracias. Alabado sea el Señor. Muchas gracias. Dios hace milagros. Quiero hacer una recomendación. Tuve el gusto de irme al cine. Vi la película Cuarto de Guerra. Recomiendo. Porque ahí aprendemos la fuerza de la oración, la fuerza tremenda que podemos tener. Cada cual aquí puede tener problemas, puede tener necesidades, pero, como dijo María del Carmen, la oración tiene poder. Y quiero decir que María Elena Largo, con su hermana, han estado pasando por momentos muy tristes. No es fácil enfrentarse a la muerte, pero su mamita ya está en el cielo, en la gloria de Dios. Nuestro querido pastor Marcelo tuvo la oportunidad de conocerla, a la mamá, y fue a su casa. Pero queremos decirles que solamente Dios puede llenar sus corazones de paz. No es fácil, da dolor, sentimos dolor, pero la confianza que tenía San Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios les bendiga. Y ahora agradezco a mi Rosy, parece que ya puedo morir tranquila, porque hay personas, tanto Maggie como Rosy, que me pueden reemplazar. Y vamos a invitar a nuestro querido pastor para que nos siga enseñando la profecía del libro de Daniel, que está conectado, como él ha enseñado, con el Apocalipsis. Que Dios nos bendiga para escuchar su palabra.
Buenos días. Que Dios les bendiga. Quiero saber si está funcionando este micrófono. Hola, hola, ok. Qué gusto tenerlos aquí esta mañana. Es hermoso cantar los himnos de la vida cristiana. Son himnos de toda la vida. Con estos himnos tuve la oportunidad de conocer al Señor. He decidido seguir a Cristo. Quiero compartirles algo como introducción del tema que vamos a ver hoy. Quiero dar la bienvenida a todos, los que se siguen sumando, los que siguen viniendo, es porque Dios tiene algo especial para sus vidas. Sean bienvenidos a la casa del Señor, sean bienvenidos, acogidos en este espacio, reciban un abrazo del Señor. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios en un ambiente de amistad. Y Dios dice que el que quiere tener amigos ha de mostrarse amigos. Y eso es lo que queremos, que entre ustedes se conozcan, además de estudiar la palabra del Señor, se apoyen en oración, se abracen, se consuelen, se animen, se exhorten. Y esta mañana quiero compartir Daniel, el capítulo 3, en sus bosquejos. Espero que todos lo tengan. Vamos a ver, se llama, lo he puesto, Rescatados del horno de fuego. Es un texto clásico también del libro de Daniel. Hemos escuchado la historia, ¿verdad? Que fueron arrojados al horno de fuego unos jóvenes y salieron intactos. Pero me quedo con el versículo 17, que dice, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Y permítanme compartirles algo esta mañana que quiero ganarle el tiempo para decirles todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Tengo un hijo de 8 años, un solo hijo de 8 años. Él nació durante el embarazo, todo fue normal. Al penúltimo chequeo fuimos de rutina y la doctora nos dijo, hay complicaciones, esta tarde tiene que nacer el niño. Así que nos dio la autorización para hacer la cesárea. Fuimos a la clínica, al hospital, y se complicó el alumbramiento. El niño tragó agua de fuente con algo de sangre, no lloró enseguida, no respiró, y eso complicó su cuadro. Su cuadro fue que estuvo 12 días en cuidados intensivos y 8 días más en cuidados intermedios. El diagnóstico de los médicos no era bueno. Cada día venían y nos decían una cosa que estaba mal. Bajaban un día y nos decían, parece que el cerebro está algo hinchado. Al siguiente día, su corazoncito tiene alguna dificultad. La sangre parece que no está fluyendo bien. Su intestino parece que no está respondiendo. Cada día había malas noticias. No había buenas noticias. Hasta que un día, bajaron los 3 médicos especialistas encargados de darle el seguimiento al hijo y nos dijeron, bueno, estábamos en la habitación con mi esposa, es bueno tener fe, pero si ustedes quieren traer un sacerdote para que ingrese a cuidados intensivos, tienen autorización, pueden hacerlo, porque hemos hecho profesionalmente todo lo posible. Hemos hecho todo lo que la ciencia está a nuestro alcance. Hemos mandado muestras al exterior para ver qué sucede, pero creo que ya no hay nada más que hacer. Nos bajaron a dar una mala noticia. Cada día que entraban los médicos y nos daban un diagnóstico pésimo, al salir los médicos de la puerta de la habitación, con mi esposa nos poníamos a orar y declarábamos todo lo contrario de lo que decíamos los médicos. Y ahí viene la recomendación de la película, Cuarto de Guerra. La oración tiene poder. Hoy mi hijo tiene 8 años. La doctora, la obstetra que recibió al bebé, dijo, mire, si su hijo puede comer, llevarse la cuchara a la boca por sí solo y vestirse, es lo que máximo puede hacer el bebé. No espere más. Él no va a ser un buen estudiante, no va a ser bueno para los idiomas, no va a tener motricidad, va a necesitar asistencia educativa extra, no va a ser bueno para los deportes y todo el cuadro.
Lo único que va a poder hacer él, si es que puede comer solo y vestirse solo, es lo que máximo él podrá lograr. Él cumplió en julio pasado los 8 años. Él habla perfectamente inglés. Está estudiando en un colegio, está estudiando en la Academia Alianza Americana. ¿Sí? Por la gracia del Señor estudia ahí. Académicamente no tiene dificultad. No tiene ninguna dificultad. Pero ese tiempo que pasamos fue duro, fue difícil. Estuvimos en un tiempo de horno, en un horno de prueba, en el cual vamos a examinar esto de acá. ¿Cómo Dios nos sacó de ahí? Y eso les quiero compartir esta mañana. Yo no sé cuál es el horno que usted está pasando, pero Daniel y sus amigos también tuvieron que enfrentar cosas difíciles, cosas complicadas. Ya habían pasado 20 años desde que Daniel llegó exiliado con sus amigos hacia Babilonia. Y ellos pasaron a la orden del rey, a ser educados, a ser transformados en su mente. Y recuerden, la semana anterior, Daniel fue el único que pudo, por la gracia del Señor, interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. ¿Y qué le dijo? Que había una estatua y que la cabeza era de oro y la cabeza correspondía al rey Nabucodonosor. Entonces, ¿cómo se sentiría el rey a escuchar todo el sueño y decir, wow, qué chévere, yo soy la cabeza y soy la cabeza de oro, soy mejor que todos, soy mejor que todos? El rey, en el punto número 1, él fue un rey engreído. Puede usted poner ahí la palabra engreído. Fue un rey engreído o enorgullecido, ¿sí? Engreído o enorgullecido, ¿sí? Fue un rey que se le despampanó todo el reino que tenía, el poder que tenía y el sueño que le había sido revelado e interpretado a través de Daniel. Le ganó el orgullo. Él estaba preocupado tanto por su imagen, ¿sí? En la descripción de los versos del 1 al 7, él estuvo tan preocupado de su imagen que se mandó a hacer una estatua completamente de oro, fundida de oro, de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho, elaborado exclusivamente en oro. Se tomó a pecho de que él era cabeza de todo ese sueño, de esos imperios, ¿no? Tuvo un exceso de estimación sobre sí mismo. Él dijo, tengo demasiados méritos propios, así que no necesito creer en nadie más, sino solamente en mi persona. Él era la expresión del orgullo en su máximo esplendor. Era un orgulloso, era un engreído, era un vanidoso. Y el propósito del rey Nabucodonosor al construir la estatua era proclamarse en Dios, convertirse en Dios. Pues lo tenía todo, ¿no? Tenía gobiernos, tenía poder, tenía esclavos, había conquistado naciones y lo que le faltaba ahora era convertirse en Dios. Y hablo de Dios con minúscula, ¿no? Que todos los pueblos y todas las naciones, toda lengua, se inclinen ante Él y lo adoren. Ese fue el propósito, eso dice el texto bíblico. Pero Él también dijo y dio una orden y decretó, quien no venga delante de la estatua de oro y me adore, me cante alabanzas, será echado o arrojado al horno en llamas. Había una consecuencia para aquella persona que no se incline ante la estatua y le rinda adoración. ¿Sabe qué? Muchas veces el enemigo, el adversario, Satanás, asume muchas apariencias atractivas para seducir al mundo, incluidos los creyentes, para que se postren ante un espíritu inmundo, para un Dios que no es el verdadero. El enemigo, Satanás, usa tácticas para llevarnos a una idolatría, para alejarnos de Dios. Recordemos, Lucifer era el lucero de la mañana, pero se rebeló, intentó ser más que Dios, cayó, fue echado, arrojado del cielo. Y ahora dice Isaías 14:2, que es la tarea de Satanás, es debilitar a las naciones.
es dar una vuelta por el mundo y debilitar a las naciones, confundirlas, atraparlas a través de un sistema injusto. 14:2 dice, los pueblos los acogerán y los llevarán hasta su patria. Los israelitas los tomarán como siervos y siervas en el suelo del Señor. Apresarán a sus captores y dominarán a sus opresores. El adversario quiere dominar. ¿Y cómo quiere dominar y gobernar? A través de la imposición de un sistema injusto, pero con una apariencia, entre comillas, buena. Ante esa estatua, ante ese escenario, aparecen los 3 jóvenes. Estos 3 jóvenes que dice Daniel 3 se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Y pasan en el punto número 2. Se pone a prueba, la prueba pone a prueba mis convicciones. Por favor, anote ahí. La prueba pone a prueba mis convicciones. Estos 3 jóvenes, hebreos, judíos, del pueblo de Israel, que estaban ellos también ilustrándose juntamente amigos de Daniel, sufrieron acusaciones. Ellos estaban convencidos que había un Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a hacer lo que todo el mundo hace, ir ante la estatua, inclinarse y adorarle. Nosotros tenemos un Dios verdadero. Entonces fueron acusados por los astrólogos, fueron acusados por los magos, por los hechiceros. Y fueron donde el rey y le dijeron, oye rey, hay unos hebreos que no están acatando la orden, el decreto que tú dispusiste. Se están rebelando. Los delataron. Pero estos jóvenes, en lugar de huir, ¿sí? En lugar de huir frente a ese episodio de muerte, porque si no se inclinaban, eran lanzados al horno en llamas, ellos vieron una oportunidad. Ellos vieron una oportunidad más para relucir sus creencias. Ah, qué lindo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos decir en medio de la prueba, yo no me hundo en el dolor, sino saco a relucir en lo que creo? Dios nos está llamando. Si estamos viviendo una prueba, no es un momento para llorar, para echarse a morir. Es un momento para relucir en lo que nosotros creemos. ¿En quién cree usted? ¿En dónde está puesta su fe? A ellos no les importó la pena de muerte. El rey quiso intimidarlos. El rey Nabucodonosor expresó lo siguiente, dijo, no habrá Dios capaz de librarnos de mis manos. Imagínense, ¿no? Qué atribución que se tomó el rey Nabucodonosor. Si ustedes no se inclinan, no va a haber Dios que les pueda librar de mis manos. Porque yo he decretado, quien no hace eso, va al horno. Pero los 3 afirmaron su fe. Los versículos del 16 al 18 dice lo siguiente, me permitan leer. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios en quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos cultos a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Wow! ¡Qué valentía de estos hombres! Fueron y le dijeron, oh su majestad Nabucodonosor, reconocieron la autoridad que tenía. Y le dijeron, pero nosotros tenemos un Dios al cual no le vamos a fallar. Por lo tanto, no vamos a adorar a la estatua. Y si Dios no nos rescata, aún así, nosotros no le vamos a defraudar a Dios. Si tenemos que morir, aún así, nosotros no vamos a negar al Dios verdadero. Entonces se enfureció
el rey Nabucodonosor, entró en iras. Dice que hasta el rostro se le desfiguró de las iras que tenía. Y dijo, inmediatamente se van los tres al horno. Ordenó a los soldados amarrarlos, atarlos y arrojarlos. Y se dice que el horno era una especie de huevo, ¿sí? Grande, que en la mitad, ¿sí? En la mitad había una puerta a la cual iban caminando por una rampa y de ahí se les arrojaba, porque abajo había obviamente el leño que estaba hirviendo. Y tantas eran las iras que dijo, calienten ese horno 7 veces más. 7 veces más de lo normal. Difícil como calcular, ¿no es cierto? En ese tiempo, ¿cómo está 7 veces más de lo normal? Lo que estaba diciendo es, pongan ese horno al máximo. Lo más caliente que se pueda. Porque quiero asegurarme que estos 3 tipos que acaban de decir esa cosa, se mueran. Los soldados fueron llevando a la puerta del horno y dice que era tanto el calor, el fuego que había, que las llamas, las brasas, las lenguas de fuego abrazaron a los soldados y cayeron en el horno y murieron. Y cayeron también los 3 jóvenes. El rey Nabucodonosor estaba observando y él empieza en medio de las llamas a ver que seguían caminando, pero que estaban caminando 4 personas. Y el rey dice, ¿acaso no acabamos de arrojar a 3 individuos? ¿Cómo es que veo 4 personas ahí? 4 personas ahí. Miren, fueron arrojados. Tuvieron que pasar tremenda tribulación, angustia dentro del horno de estos 3 muchachos. Quizás como muchos de nosotros, estamos pasando tremendos momentos, angustias, preocupaciones, alguna tribulación que quizás nadie más nos puede entender. Pero sabe que ahí en medio de su angustia, de su tribulación, está la 4ª persona. ¿Quién es? Es Jesús. Fue Cristo, el Mesías revelado. Qué hermoso saber que en medio de mi tribulación Jesús está conmigo, por eso Él me entiende. Dios no es indiferente, Jesús no se hace de la vista gorda, Él está conmigo en medio de mi tribulación. ¿Qué sucedió después? El punto 3, los 3 jóvenes fueron protegidos en la prueba. Los 3 jóvenes fueron protegidos en la prueba. Ahora, imagínense, un rey que entra en furia, les manda a los soldados caen muertos dentro del horno, les ve a los 3 que están caminando ahí y ve un cuarto, ¿no? Y no sale del asombro. La pregunta es, ¿dónde estaba Daniel? Si los 4 eran los que no habían decidido contaminarse y hacer lo que todo el mundo hace, inclinarse ante un ídolo. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Acaso Daniel sí se inclinó? Y sus 3 amigos, ¿no? Daniel ocupaba un puesto de privilegio con el rey Nabucodonosor. Algo así como era el canciller de ese entonces. Y era tan grande el reino que él salió a visitar varias provincias, a conocer a sus gobernadores para saber con quién trabaja. Entonces, Daniel no estaba en el episodio de los 3 amigos que fueron lanzados al horno. Él estaba lejos, él estuvo de viaje. Él se perdió este episodio. Pero ¿qué pasó? El horno estaba tan caliente, que cuando salieron ellos, dice la palabra del Señor, que Nabucodonosor se dio cuenta que estaban con vida y les dijo, hey, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿están ahí? Salgan. Y salen los 3 del horno. Qué increíble. Salen los 3 del horno. Y todos los que estaban presenciando ese acto se dieron cuenta que no tenían
ni quemaduras, ni tizne, ni olor al humo, no se había quemado ni la ropa ni el pelo. Estaban intactos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor les cuidó. El Señor los protegió. El Señor es clemente. El Señor los ayudó en ese momento de prueba. Nosotros podemos estar viviendo situaciones difíciles, pero si usted está con el Señor, el enemigo no va a tocar su vida. Usted va a salir intacto. Usted va a salir intacto. ¿Se acuerdan los nombres originales de estos tres muchachos? El primer nombre era Ananías, y aquí toma sentido el significado hebreo de los tres nombres. Ananías significa el Señor da gracia. Fueron rescatados por gracia del Señor del horno. Azarías significa ¿quién como Dios? Estoy hablando de los tres muchachos que estaban en el horno, pero estoy hablando con sus nombres originales. Recuerden que cuando llegaron a Babilonia fueron cambiados de nombres, porque significaban nombres de dioses babilónicos. Los nombres originales: Ananías, el Señor da gracia. Azarías, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios puede sacarnos del horno? ¿Quién como Dios puede sacarnos de la adversidad, de la penalidad, del sufrimiento, del dolor? Solamente Dios puede sacarnos. Y Misael significa el Eterno es mi ayuda. Misael significa el Eterno es mi ayuda. Y se conjugaron estas tres cosas en el horno. ¿Qué tal si usted piensa en el momento que está pasando, el Señor me da la gracia para pasar este momento? ¿Quién como Dios para ayudarme? Y el Eterno es mi ayuda. El Eterno es mi socorro. Ellos creyeron que Dios era capaz de hacer un milagro, pero no le pidieron. ¿Qué tal? Estos tres jóvenes en medio del horno estaban conscientes de quién creían, le podían pedir a Dios un milagro, pero no le pidieron a Dios un milagro. Simplemente a ellos les bastó más la fe en Dios que poner su mirada en las circunstancias. ¿Por qué no oraron, Señor, manda una lluvia, una nube, ¿no es cierto? Y que se apague el horno. Manda un viento que se apague la candela. No, ellos pusieron su mirada y su fe en Dios. No pusieron su mirada en la circunstancia. No se fijaron en el leño, no se fijaron cómo era el horno. Se fijaron en Dios. Usted quizás se está fijando en su problema, en su dolor, en su necesidad, en su tribulación, en su angustia. Deje de fijarse en eso y ponga su fe en Dios. Y Dios lo va a sacar intacto de esa situación. No hay que tener temor a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios se pudo jactar que aún en el territorio del enemigo hay un pueblo que lo adora. El infierno lo asociamos con llamas. Y ahí estaban estos tres jóvenes. Y Dios dice, miren, aún en el infierno tengo gente que es fiel, que tiene convicciones y que aún en esa circunstancia me adora. ¿Qué ejemplo de estos chicos? Aún que nosotros estemos topando fondo, no deje de adorar a Dios. No deje de adorar a Dios. Mi hijo tenía que salir de terapia intensiva a cuidados intermedios por un protocolo médico para poderlo pasar a otra casa de salud. Cuidados intensivos, ustedes saben, es mucho dinero. Ya no teníamos dinero. Y yo le dije al médico, no puedo tenerlo acá. Necesito que usted me recomiende otra casa de salud. Me dijo, es irresponsabilidad mía darle el alta en esa condición. Dios obró para que pueda él ser trasladado en una ambulancia. Pero todos los días íbamos a dejar con mi esposa el alimento, ¿no es cierto? La leche materna. Y en el automóvil poníamos una canción que dice,
Si estás sufriendo, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás en medio de la prueba, alaba. Porque Dios te escuchará. Cuando Dios guarda silencio es porque Él está trabajando. No importa el horno que esté usted viviendo, no importa la circunstancia, no importa lo que usted esté mirando, alabe al Señor. Dios le va a sacar de eso. Y los demás se van a dar cuenta. Así como Dios hizo que Nabucodonosor, en el punto 4, el rey llegó a reconocer la salvación viene de Dios. La salvación viene de Dios. El rey se acercó a la puerta del horno y les llamó a los tres y les dijo lo siguiente en el verso 26. ¡Ey, siervos del Dios Altísimo! ¿Ah? Les llamó siervos. Y les dijo, siervos del Dios Altísimo. El rey que estaba buscando adoración, él terminó reconociendo que hay un Dios Altísimo, que hay un Dios soberano. Dijo, salgan, porque su Dios los ha librado. Entonces Nabucodonosor mandó a los otros, a los hechiceros, a los sátrapas, a los gobernadores y prefectos, a los otros, fueron castigados. Y Nabucodonosor también, el verso 28 dice que reconoció y él expresó, bendito sea el Dios de ellos. ¿Cómo no se va a quedar espantado? Que salen 3 personas vivas y vio un cuarto a Jesucristo protegiéndolos en medio de la tribulación. Bendito sea el Dios de ellos. ¿Sabe que si usted pone su confianza en Dios, las otras personas que están a su alrededor, que viven en idolatría, ellos terminarán reconociendo al Dios Altísimo? Los versos 29 y 30 dice, el decreto que el rey hizo y la bendición que hizo a los jóvenes, dijo, no hay Dios que pueda librar como su Dios. No hay Dios que pueda librar como su Dios. Ese Dios de Daniel libró a mi hijo de la muerte. Mi hijo hoy tiene 8 años. No ha sido fácil. Alguien me dice, ¿y por qué no tienen otro hijito? No han pensado darle un hermanito. ¿Y sabe qué? Dios nos regaló 3 hijos. Mi hijo Samuel es el segundo. Perdimos el primero. Samuel nació con las circunstancias que le digo y perdimos un tercero. Dios tiene en su presencia a 2 y nos dejó al más caro. Nos dejó al más caro. No, Dios es fiel. Dios es fiel. No importa la circunstancia, usted alabe al Señor. Mi hijo tiene un ligero problema de alergias, de rinitis, y le llevamos una vez al médico y nos mandaron a hacer la prueba de alergias. Y cuando llegamos a este laboratorio, no fue casualidad, fue testimonio, porque el doctor, el médico que nos dijo, llamen ustedes al sacerdote, si ustedes desean, ese doctor nos atendió en esa cita. Mi hijo tenía ya 4 años. Le dimos el nombre del paciente, Samuel Samaniego. Y él dijo, este nombre me es conocido. Y yo le dije, doctor, hace 4 años usted dijo que mi hijo no iba a vivir. Pero las oraciones, mi hijo es el resultado de las oraciones. El doctor dijo, a veces esto de la fe funciona. Simplemente dijo eso. A veces esto de la fe funciona. ¿Qué tiene el niño? Y continuó su chequeo. Dios se va a glorificar aún de la tribulación que usted vive, de la necesidad que usted vive. Dios se va a glorificar. Dios no es deudor de nadie. Dios hizo que llegue la bendición propicia para los muchachos también. La bendición fue para el rey, que logró reconocer que hay un solo Dios. Y para los muchachos dijo, Dios,
usó al rey Nabucodonosor para ponerlos en un sitio de mayor preferencia dentro de su gobierno. Dios no es deudor de nadie. Si usted es leal a Dios, si usted confía solamente en Él, usted va a obtener victoria. Si usted no se rinde y no se contagia ante un mundo pagano, ante un mundo idólatra, Dios a usted le va a hacer ver cosas que jamás ha visto. Dios le va a dar la victoria y la victoria está en Cristo. Amén. He terminado acá en la hojita poniendo Daniel 2:29. No hay Dios que pueda librar como Dios. Ponga su circunstancia ahí, su deuda, su enfermedad, su tristeza, cualquier cosa que sea, pero solamente Dios le puede librar de eso. Amén. Que Dios nos bendiga.